Bueno, la semana pasada estuvo la intendenta Mónica Fein en el inicio de sesiones ordinarias de nuestro cuerpo legislativo local, con un discurso, entiendo, con muchos matices, interesantes para analizar. Como siempre, uno encuentra aspectos en los que puede estar de acuerdo, aspectos en los que no tanto, y aspectos en los que, bueno, nos separa diferencias abismales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en los que uno está de acuerdo y en lo que de alguna manera hay una mirada común es en el diagnóstico con respecto a las políticas del gobierno de Macri, las políticas económicas neoliberales y las consecuencias nefastas que traen a Rosario y la región, en lo que tiene que ver con empleo, en lo que tiene que ver con cierre de fábricas, en lo que tiene que ver con algo que suele ser más latente, subterráneo, pero cada tanto cuando se da algún número reflota, que es el Estado municipal teniendo que hacerse cargo de situaciones que antes resolvía, por ejemplo, el mercado laboral. Ejemplo, miles de trabajadores pierden su trabajo formal y dejan de tener obra social y pasan a atenderse en nosocomios públicos, ¿no es cierto? Porque si bien la Nación declara que en el último tiempo ha crecido el trabajo, primero que no ha crecido en la medida en que se ha perdido en el año 2016, ¿no? En el año 2017, que supuestamente ha sido un año de crecimiento de trabajo. Y segundo, que lo que nos encontramos mayoritariamente un crecimiento del monotributismo, ¿no? Y en realidad no estamos hablando de trabajadores que estaban en la informalidad y se hicieron del monotributo. Estamos hablando al revés, de una involución de trabajadores que estaban en blanco, en algún rubro, ¿no es cierto?, algún empleo en blanco, y pasaron al monotributo como un retroceso, ¿no es cierto? Pasaron a facturar a través de esta herramienta como un retroceso y no como un avance de la situación en la que estaban. Pero dicho todo esto, hay todo un entramado social que empieza a tener dificultades y que deben hacerse cargo otros niveles del Estado que no necesariamente el nacional. Bueno, todo ese combo y todo ese análisis que hizo la intendenta lo compartimos, Después hay otros aspectos con los que estamos poco o nada de acuerdo. Uno de ellos, me parece que en este afán de diferenciarse de las políticas nacionales y de decir que a nivel nacional uno de los grandes problemas que atraviesa el país es el peso que tienen las decisiones públicas los empresarios amigos, cosa que coincido, pero falta la mirada hacia adentro, la autocrítica. Y creo también, para corregirle humildemente a la intendenta, que en la ciudad de Rosario uno de los grandes problemas que tiene el municipio es que hay una serie de empresarios amigos, básicamente en los servicios públicos concedidos, que precisamente por ser amigos y realizar favores, ni siquiera estamos hablando de cuestiones espurias. Doy un ejemplo, cuestión del transporte, la mixta en su momento se conformó, se capitalizó con recursos de alguna manera, empresarios que no casualmente tenían intereses o gestionaban servicios públicos concedidos o concesiones del municipio. Bueno, después, ¿cómo hago yo para controlar, penalizar incumplimiento de esos empresarios si le pido favores de estas características? Este es un ejemplo, quizás incluso que ha quedado atrás en el tiempo, pero que es sintomático, que sirve para caracterizar. Siguiendo con el tema del transporte, el gran problema que tiene Rosario es que tenemos empresarios amigos, en este caso uno, Agustín Bermúdez de Rosario Bus, al que no se controla y no se penaliza, y por lo tanto podemos tener el pliego viejo, el pliego nuevo, el mejor de los textos, la mejor de las normativas, pero si no se controla y no se penaliza sobre todo los incumplimientos, no pasa absolutamente nada. El Plan ABRE es otro ejemplo, el Plan ABRE, que nosotros rescatamos como una herramienta para poder hacer obras en los barrios tan reclamadas, tan necesarias. Sin embargo, es un plan que gestionado por la provincia, aun cuando articule con el municipio, pero gestionado económicamente por la provincia, no licita la mayoría de sus obras. Las asigna directamente a 4 o 5 empresas amigas. Podemos seguir dando ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo se favorece a empresarios amigos en desmedro de la población. Dentro de muy poco se va a inaugurar un mega aula en esa zona noroeste de Rosario que no cumple
o no ha sido pasado por el filtro de la normativa vigente de la Ley de Grandes Superficies Comerciales y, sin embargo, por ser un empresario amigo del poder, se le habilita igual, ¿no? Eso es uno de los grandes problemas de la ciudad de Rosario, que no es menor. Parece ser una chicana, algo como para señalar ocasionalmente, pero en realidad genera un problema estructural en la ciudad de Rosario. Y los grandes problemas de la ciudad de Rosario tienen que ver, entre otras cosas, con eso. Y en última instancia, con respecto a las pocas propuestas, porque me parece que fue un discurso más de carácter de análisis político, la intendenta realizó algunas propuestas, pocas pero puntuales. Nosotros ya lo hemos dicho públicamente con respecto a este pedido de un crédito frente a los bancos de fomento internacional, el BID, entre otros, que hizo la intendenta para hacer una obra para nosotros importantísima, los Bajos del Saladillo, en Mangrullo, una zona enormemente postergada de la ciudad de Rosario, en la zona sur, en una zona más grande que es toda la zona sur, que es una de las más abandonadas con la zona oeste de Rosario. Nosotros vamos a acompañar el reclamo de la intendenta ante la Nación para que la Nación firme el aval que le permita al municipio de Rosario ir a buscar ese crédito. ¿Por qué? Porque creemos que es la vía correcta. Cuando el año pasado y el anterior la intendenta propuso un mecanismo de endeudamiento que era colocar bonos de la deuda en el mercado de capitales internacionales, nosotros dijimos que no, mayoritariamente del peronismo. Dijimos que no porque se generaba un antecedente peligroso y se entraba en una dinámica peligrosa que es esta del Festival de Deuda. Básicamente se iba a buscar una torta de recursos, no quedaba claro que fueran a aplicarse efectivamente para una especie de salpicón de obras que se detallaban sin mayores precisiones, ni en el primer proyecto, ni en el segundo, o cuando empezó a avanzar en algunas comisiones, donde sí, efectivamente, había una reseña general de obra con precios bastante aleatorios, porque cambiaban de un proyecto a otro, es decir, que eran obras que podían variar en sus precios. Entonces, para nosotros no era un proyecto serio, no se garantizaba que esos recursos fueran aplicados a obras y, lo más importante, además, poníamos a Rosario en una situación de riesgo porque estamos hablando de un endeudamiento por un cuarto del PBI de Rosario, con la diferencia que un Estado provincial y un Estado nacional pueden generar tributos para después ir detrás de esa deuda, ir saldándola. Un municipio de nuestras características, sin determinadas herramientas que daría un proceso autonómico, ¿no es cierto?, no puede hacerlo, ¿no? Entonces nos pondría en un riesgo enorme. Dicho todo esto, la contrapropuesta que hicimos en su momento es esta que está hoy planteando la intendenta. No porque la hayamos inventado nosotros, sino porque Rosario ya hizo obras de esa forma. El ECA, los grandes accesos, distintas obras de la ciudad de Rosario se hicieron bajo ese mecanismo, un mecanismo controlado, con un crédito puntual, un crédito que no se va acreditando, salvo que se vayan haciendo las distintas etapas de la obra. Eso le da tranquilidad a la población de que esos recursos van para obras y dan tranquilidad a las finanzas públicas que no entra de alguna manera en una bicicleta, ¿no es cierto?, financiera, donde, bueno, no sabíamos dónde iban a parar los recursos, cuáles iban a ser los intereses. En general los intereses de esa colocación de bonos eran mucho más altos que lo que ofrecen estos bancos de fomento, ¿no? Emprendimiento que tenga más de 1.200 metros cuadrados, como lo establece la ley provincial, define de esa manera las grandes superficies, tenga que tener obligatoriamente dispuesta una góndola para productos de la economía popular y generar de alguna manera un enclave, una posibilidad de entrada a determinados ámbitos de venta de estas grandes superficies por parte de trabajadores que, bueno, tienen emprendimientos muy pequeños, ¿no?